Bueno, en este segundo video vamos a tratar de ir desde lo más sencillo que tengamos en una conversión a lo más complejo que podamos manejar en, en el tiempo de esta clase. Pensemos en algo sumamente básico para una conversión. Compramos una maquinaria en el extranjero con un costo total de $1000, un tipo de cambio de 400 pesos por cada dólar. Lo que tendríamos es maquinarias a proveedores en el extranjero por 400.000. Aplicamos la tasa de cambio de 400 pesos argentinos por dólar a los $1000 de la maquinaria. Esto es lo más básico que podemos encontrar de la conversión. Hemos convertido no un estado financiero, sino simplemente una sola operación realizada en una moneda extranjera. Acá dice que la maquinaria la hemos comprado en el extranjero. No necesariamente debe ser en el extranjero. Podríamos haberla comprado en Argentina, pero nominada en dólares. Pero ahora supongamos otra cosa. Compramos $1000, un billete, con un tipo de cambio de 300 en el momento de la operación y 330 al cierre. Así que, ¿cómo nos quedaría la situación? Bueno, que en la fecha de compra tenemos 1000 unidades de moneda extranjera a 300.000. Al cierre tenemos los mismos 1000 a 330.000. Y si esto, o si nuestra contabilidad la llevásemos en dólares, no veríamos ningún cambio. Pero al llevarla en peso como moneda funcional sí vemos el cambio, porque nos encontramos con que no cambió la cantidad de dólares, lo que cambió fue el tipo de cambio. Así que tendríamos moneda extranjera contra caja por 300.000 y luego moneda extranjera 30.000 contra diferencia de cotización. Tenemos una cuenta de resultado por la conversión de esta tenencia a un tipo de cambio diferente, en este caso mayor. Pensemos ahora en la conversión de monedas. En la conversión de operaciones. Tenemos un original en moneda extranjera, donde compramos mercaderías por $1000 contra banco. Luego hubo una venta, deudores por ventas contra venta en $2000 y se vendió la mitad. Tenemos costo de venta contra mercaderías por $500. Estas fueron las operaciones en moneda original. Pero tenemos dos tipos de cambio. 200 y 300 en el momento de la compra y de la venta, respectivamente. Tendríamos entonces mercaderías contra banco por 200.000, los $1000 a su propio tipo de cambio. Luego, mercaderías 100.000 contra una diferencia de cotización. Esto es llevar las mercaderías a su valor correcto convertidas a 300. Las mercaderías estaban en 200, ahora las ajustamos en 100, las llevamos a 300. Son $1000 de mercadería por 100 pesos, que surge del tipo de cambio de ese momento menos el tipo de cambio anterior, 300 menos 200. Una vez ajustadas entonces las mercaderías, ahora convertimos este segundo asiento. Deudores por ventas, 2000 por su tipo de cambio, 300, lo mismo para ventas. Costo de ventas, 500 por 300, su tipo de cambio, contra mercaderías. Siempre se hace así.
Creo que esta es una manera bastante didáctica de hacerlo. Llevamos las mercaderías a su importe correcto y ahí hacemos el siguiente asiento. Pero desde el punto de vista práctico no siempre conviene hacerlo, no siempre es posible, aunque sea redundante, no siempre es práctico, es factible hacer esto. Entonces muchas veces el ajuste lo terminamos haciendo al cierre y ahí sí se hace muy importante tener en cuenta el tipo de cambio correcto de acuerdo con la anticuación de las partidas. Entonces si uno se pregunta, ¿por qué mercaderías lo saqué a 300 en lugar de 200 que fue la de su origen? Porque ya las había dejado bien valuadas a 300. Esa es la causa. Supongamos ahora que tenemos una operatoria ya más compleja. Compramos mercaderías en $100, pagamos con banco, luego a crédito, luego una prestación de servicios por $2.000, pero que tiene un costo en pesos argentinos. Esto, que a priori podría parecer un ejemplo rebuscado, fíjense que responde a la lógica de una empresa que importa, una empresa que vende, o en este caso servicio, presta servicios, todo o bien hacia el exterior o bien en bienes o servicios que cotizan en moneda extranjera, pero que tiene parte de sus costos en pesos. Entonces ahora se produce lo siguiente. Venimos registrando todas sus operaciones en dólares y cuando llegamos al costo de servicio, convertimos los pesos en dólares. De ahí el 333 que ustedes están viendo. Cuando convertimos toda la operatoria a pesos, vamos usando los tipos de cambio que corresponde. Verán que el primer asiento tiene 200, segundo 240, 300 es para el tercero. El costo de servicios prestados contra los proveedores de servicio ya los tenemos en pesos argentinos. Y ahora empecemos a analizar un poco más formalmente estos ajustes. He clasificado las operatorias por número. La operatoria 1 tiene un tipo de cierre de 300, todas de hecho tienen un tipo de cierre de 300. Un tipo de cambio de origen de 200, 240, 300 y ajustes distintos por su diferencia. Así que los $100 originales lo multiplicaremos por los 100 pesos de diferencia de tipo de cambio. El ajuste va a ser de 10.000. Los segundos $100 por 60. Y los terceros por 0, porque la última operación ya está en el tipo de cambio de cierre. Así que al hacer el asiento de ajuste tenemos mercaderías por 10.000, mercaderías por 6.000, un ajuste también en los proveedores en moneda extranjera por 6.000 y como resultado una diferencia de tasas de tipo de cambio. Pasemos ahora a un caso completo. La empresa Daenerys de Francia compra bienes de cambio por 100 euros en efectivo, vende la mitad en 300 euros contra banco. Con tan poquito enunciado, vamos a ver cómo se va complicando la situación. Primero, llevemos la contabilización en euros. Partimos de saldos al inicio de caja y capital por 250 euros. Los asientos serán mercaderías contra caja, bancos contra venta por 300, costo de venta contra mercaderías por 50 euros y los saldos al cierre nos quedan en inventarios 50, bancos 300, caja 150, capital 250 y resultado 250 y ahí encontramos también el estado de resultados. Si les llama la atención el orden de los saldos al cierre del estado de situación,
es porque responde al criterio de normas internacionales, lo más líquido al final. ¿Sí? El orden de liquidez es creciente y no decreciente como las RT. Pero ahora, ahí se terminaría el estado en moneda original. Pero pasemos a los datos para su conversión a pesos argentinos. De los 4 momentos que tenemos en este enunciado, los 4 momentos son los saldos al inicio, la compra de mercadería, la venta de mercadería y el cierre. Tenemos 4 tipos de cambios diferentes, 400, 450, 500 y 600, pero también tenemos un índice de precios en Argentina distinto. Es decir, en este caso tuvimos inflación. 100, 105, 110 y 120. Si alguno está olvidado acerca de lo que estoy hablando de índice de precio, vaya a la carpeta de contabilidad intermedia. Si no, les recomiendo, Fowler Newton tiene varios libros donde trata el tema. Hay uno que se llama Contabilidad con Inflación, exclusivamente trata el tema de inflación. Es un libro completísimo, así que si están olvidados de ajuste por inflación, ampliamente se los recomiendo. También pueden encontrar en Contabilidad Básica de Fowler, si no me falla la memoria, también tiene una unidad dedicada a ajuste por inflación, y en Contabilidad Superior lo van a ir encontrando aplicado en distintas unidades. Pero bueno, como libro fundamental les recomendaría Contabilidad con Inflación. Vayamos al coeficiente de ajuste: 1,2, 1,14, 1,09 y 1. ¿De dónde sale todos estos números? Bueno, excepto el último coeficiente de ajuste, todo lo demás son datos externos que vamos obteniendo. En nuestro caso son datos de enunciado. Pero los coeficientes de ajuste surgen de comparar los índices de el momento en el cual estamos midiendo. En nuestro caso siempre vamos a estar midiendo al cierre con respecto al índice de precio del origen. Por eso, si yo quiero ajustar una partida del momento 1, voy a utilizar el coeficiente 1,2, que viene del índice de 120 al cierre, el momento al cual quiero llegar, dividido 100, que es el índice del momento en el cual se originó. Si quiero ajustar una partida del momento 2, usaré 1, 14, 28, etc., que viene de 120, que es el índice del momento al cual quiero llevar mis partidas, dividido 105, que es el del momento que le dio origen, y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a listar las cuentas. Tenemos inventario, banco, caja, capital, ventas, costo, sus importes en euros y los tipos de cambio de los momentos en el cual tuvieron origen. Acá yo hice lo siguiente: los momentos distintos los resalté con colores diferentes. Entonces, ahora cuando estamos haciendo este cuadro, también podemos usar, o también he usado, esos colores para que a simple vista nos sea un poco más fácil identificar de qué momento del tiempo estamos hablando. Así que los inventarios los compramos en el momento 2, el tipo de cambio es 4.50. Banco y caja son del cierre, es decir, expresan un valor al cierre, así que son del momento 4. El capital viene del origen, momento 1. Las ventas se hicieron en el momento 3. Y el costo de venta, si bien también lo contabilicé en el momento 3, realmente provienen,
de las mercaderías que se habían comprado antes y se habían comprado en el 2. Por eso el ajuste de 4,50. Bueno, multiplicamos entonces la cifra en euros por el tipo de cambio que le corresponde y llegamos a una conversión a pesos argentinos históricos. Todavía no metemos el ajuste por inflación. Por lo tanto, si lo que nosotros vamos a hacer es una conversión histórica, sin ajuste por inflación, ya tenemos ahí casi todo lo necesario. Vamos a leer la columna que dice histórico. Inventario 22.500, banco 180, caja 90, capital 100. Todo eso lo vamos sacando del cuadro de recién. El resultado lo sacamos por diferencia y luego corroboramos que nos dé ese resultado. Así que, frente a los 22.500, 180 y 90 del activo y 100 del patrimonio neto, nos encontramos con 192.500 por diferencia de resultados. Vamos al estado de resultados, tenemos ventas por 150, también todo está saliendo de este cuadro de recién, costo de venta 22.500, un resultado bruto 127.500, un resultado financiero de tenencia de 65, por ahora usemos ese número para no cortar con la explicación, y llegamos al resultado neto que habíamos calculado por diferencia anteriormente de 192.500. Ahora sí, vamos al apartado. ¿De dónde han salido los 65.000 de los resultados financieros y de tenencia? Bueno, ¿cómo fue la operatoria con los euros? Bueno, nosotros arrancamos con un aporte de 250 euros a un tipo de cambio de 400, eso nos da 100.000. Ese mes terminó igual, no hubo operatorias, el 1. Así que terminamos en 250. Pero ya el tipo de cambio ahora no es más de 400, es de 450. Por lo tanto, en pesos argentinos cambió de 112,5. Aún sin haber ningún cambio en los originales, por haber cambiado el tipo de cambio, nosotros ya tenemos una diferencia de 112.500. Luego se produjo una compra. Esto nos baja en 100 euros. A un tipo de cambio de 4,50 nos da 45.000 negativos. ¿Cómo terminamos el mes? Y teníamos 250 menos 100, 150. Pero ya a un tipo de cambio distinto, 500, eso nos da 75.000. Y la diferencia pasa a ser 7.500 ahora. 75 menos los 45.000 que teníamos antes, menos los 12.500 que teníamos previamente. Luego cobramos ventas por 300, un tipo de cambio de 500. Terminamos el mes con 450, pero a otro tipo de cambio, 600. Eso nos da un valor distinto de pesos argentinos. El incremento ha sido de 45.000 con respecto a lo que teníamos previamente, claro. Y esos tres cambios que se han producido, del momento 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, sumados nos dan los 65.000 de resultados financieros y por tenencia. Les voy a mostrar la celda correspondiente para que en la parte de abajo de la presentación, donde dice función, vayan viendo de dónde salieron los importes.
Pero, ¿qué ocurre si lo que tenemos que hacer es una conversión con ajuste por inflación? Bueno, partimos de lo anterior, partimos del histórico. Volvemos a nuestro cuadro, donde habíamos encontrado 50 euros por 450, 22.500 y demás. Y, es decir, lo que les voy a marcar ahora, y ahora ajustemos por inflación. Acordémonos de los colores que ya habíamos puesto. Inventarios es del momento 2, así que le aplicaremos el coeficiente de ajuste del momento 2, 1,14. Banco y caja expresan un saldo al cierre, le aplicamos el coeficiente del momento 4, es 1. Capital del inicio, 1,2. Ventas del 3, 1,09. Y costo del 2, 1,14. Así que, si antes habíamos obtenido los pesos argentinos históricos como estos 22.500, ahora necesitamos los pesos argentinos ajustados. Así que tendremos 22.500 por 1,14, nos da 25.714, 180 y 90, bueno, por 1, eso no tenemos cambio, 100.000 por 1,2, 150 por 1,09 y así seguimos. Luego calculemos la diferencia, como les estoy mostrando acá. Los pesos argentinos ajustados menos los históricos. Es decir, 25.714,28 menos 22.500 y así sucesivamente. Pongamos los valores en el listado de cuentas. Inventarios pasa de 22.500 a 25.714. 180 y 90 quedan igual. Capital pasa a 120. Y ya tenemos el activo, en este caso no hay pasivos, las cuentas de patrimonio. Calculemos por diferencia el resultado. Me queda el resultado 175.714. Recuerden, lo hacemos por diferencia, luego se corrobora. Ventas 163.636. 25.714 el costo, el resultado 137.922. Y los resultados financieros y de tenencia 37.792. Hacemos como en el caso anterior, por ahora lo dejamos así y ahora viene la explicación, así no cortamos con esto. Y llegamos a un resultado neto de 175.714, que es lo que habíamos calculado por diferencia. Bueno, pero ahora veamos. ¿Cómo está compuesto este 37.792? Es decir, ¿cómo llegamos a esto? Vamos al apartado, resultados financieros y de tenencia. Antes teníamos una sola cuenta acá, la diferencia de cotización de 65.000, pero ahora tenemos dos problemas. Aparte tenemos el RECPAM por el ajuste por inflación. Así que la diferencia de cotización no cambió, es el mismo ejercicio que el anterior, 65.000, y tenemos un RECPAM distinto, negativo, por 27.207. Por lo tanto, los 65 no los voy a explicar, es exactamente el cuadro que está debajo, es lo que hicimos anteriormente. Concentrémonos en estos 27.207 negativos, que eso es nuevo, no lo teníamos antes. Veamos, ¿qué cuentas tenemos acá que sean las cuentas que se llaman, que algunos autores llaman, monetarias y que quizá con mayor precisión otros las definen como que representan un importe al cierre o un valor al cierre? Y en este caso tenemos dos nada más. Tenemos caja y banco. Bueno, entonces analicemos caja y banco. De entrada tenemos un aporte de 100.000 pesos. Esos 100.000 recuerden que están negativos. Primero son 100.000 pesos, ya están convertidos. Originalmente habían sido en euros. Esos 100.000 nos aparecen negativos porque en sí no estamos analizando los 100.000 pesos, sino el efecto que ha tenido la inflación en ese efectivo. Y sabemos que retener efectivo
frente a un contexto inflacionario nos genera una exposición negativa frente a la inflación. Perdemos poder adquisitivo manteniendo la misma cantidad nominal. Por eso es que está negativo. Así que, como esto ocurrió en el momento 1, estuvo expuesto a una inflación del 20%, 0,2, por los 100.000 me da 20.000 negativo. Luego pagamos 45.000 pesos, mismo criterio que el anterior. Está positivo porque habernos sacado de encima efectivo supuso que dejemos de perder frente a la exposición a la inflación. Y si pasamos a tener un activo de los llamados no monetarios, no lo hemos perdido. Y si hubiésemos pasado a tener otro activo monetario distinto, lo veríamos reflejado en el análisis similar a este que haríamos de ese otro activo. Pero en este caso no lo tenemos. Eso ocurrió en el momento 2, estuvo expuesto a una inflación del 14,28%. Aplicamos a los 45.000 el coeficiente, nos da 6.428, positivo, dejamos de perder frente a la inflación. Luego cobramos una venta por 150.000, reitero, acá estamos hablando de pesos argentinos nominales, ya está convertida la moneda. Del momento 3 con una inflación del 9,09%, así que esto nos da 150.000 por el 0,9 periódico, 13.636, negativo, porque pasamos a tener nuevamente más efectivo frente a un contexto o en un contexto inflacionario, nos provoca una pérdida. Sumamos los tres importes y nos da los 27.207,79 que encontramos acá en la celda que les estoy marcando.